Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos avanzando el mes de Elul y nosotros ya estamos en la tercera semana de vida de esta criatura que nació, que tuvo unos 9 meses de embarazo, realmente que se llama sabiduriajudía.com, Yeda, y tuvo en la cabeza de más de uno, pero fundamentalmente la mía, un par de años de intentar, un par de años de pensarlo y darlo vuelta al concepto de diferentes formas, basado en las clases diarias que veníamos dando durante toda la pandemia, desde el 20 de marzo del 2020, casi sin interrupción, hasta, voy a silenciarlos, acá estamos, bueno, permitir. Ahí está. Bien acá. Esperen un poquito, que hay alguno todavía ruidoso. Esperen un poquito. Siguen agregándose amigos. Se nos agregó a Estados Unidos, New York. Ahora con Roberto, que en un segundo va a aparecer. Mendoza, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia. La verdad que es una alegría inmensa, ¿sí? Uno a veces sabe dónde empieza algo y no dónde lo termina. Es parte de los caminos que uno va eligiendo. Sí, señor, por supuesto que está permitido grabar. Y esa es... Un momento. Perfecto. Y esa es la idea. Vamos a esperar un momentito que está entrando gente. Vamos a esperar 30 segundos más. Decía que los 9 meses del parto, aprendamos a silenciarnos cuando ingresamos. Los 9 meses del parto fue todo el tiempo para poder salir con este proyecto, y que, como todo hijo, muchas veces, o como uno desea, como sería de desear, uno planifica, y planifica a veces durante meses o durante años. Y la verdad que es una alegría muy grande ya estar caminando, ya haber empezado este viaje tan lindo que se llama sabiduriajudía.com, Yeda. ¿Sí? Repito, para los que ingresan por primera vez hoy, Yeda en hebreo es el shoresh, la raíz de la palabra ladat, que es saber o conocer. Y en la tradición judía, especialmente en el mundo bíblico, Yud Dalet Ain, el shoresh de ladat, tiene que ver con intimar. Es decir, conocer no es solo sentarme a estudiar. No es repetir las tablas o repetir Sabantil cruzó los Andes en 1815 o 1817 y liberó Perú y independizó Perú en 1821 y llegó a Chile. Y no es tan simple, sino que es intimar con el conocimiento, es hacer que el conocimiento sea mío y conocerlo. Bueno. Y conocerlo íntimamente, ¿sí? Conocerlo íntimamente. Eso se trata, este proyecto tan hermoso, Yeda, que los invito a que ingresen a la página sabiduriajudía.com y puedan aprender y ver de qué se trata, y eventualmente poder inscribirse. Y ante cualquier dificultad, como muchos tienen un conocimiento personal de amistad o de vernos muy seguido, otros no, hay un teléfono donde comunicarse, y los que se pueden comunicar directamente, especialmente los de Argentina, para poder de alguna forma ayudarlos, es siempre, siempre bienvenido. Dicho todo esto, la pregunta es, en el título de la clase de hoy, Rosh Hashanah 5784, ¿qué festejamos? ¿Qué se celebra? ¿Qué es esto de los judíos del Año Nuevo judío?
¿Por qué los judíos celebramos Año Nuevo más o menos por septiembre, octubre y no por el 1 de enero? ¿Sí? Voy a empezar con una anécdota que ya conté muchas veces, hace muchos años, cuando vivía en Buenos Aires. Me invitaron durante 3 años seguidos, la escuela San Agustín o la escuela agustiniana, no recuerdo el nombre, pero era del mundo católico, que está frente a la Biblioteca Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En un lugar muy céntrico, bastante cerca de la facultad de la cual mis padres, mi hermano y yo nos recibimos, gracias a Dios, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de, voy a bajar el volumen de este momento, de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Físicamente explico para los que conocen. En ese lugar donde me invitaron a hablar sobre judaísmo. Adelante de chicos de segundo o tercer año de esta escuela católica, confesional, claramente confesional, a aclarar temas que tengan que ver con la identidad judía. Y los chicos se preparaban con sus profesores durante mucho tiempo, y cuando llegaba el rabino me paraban a mí frente a un paredón de fusilamiento. Tenía un pizarrón atrás, un escritorio chiquito, un asiento y 250 alumnos sentados en diferentes gradas, dispuestos con sus ametralladoras a preguntarme. Lo digo con mucho amor. Y yo me sentaba y los chicos ansiosos empezaban a tirar las preguntas. La primera pregunta siempre los 2 o 3 años que fui, ¿por qué los judíos no creemos en Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Entonces respondí que los judíos creemos en Dios, pero no en Jesús. Entonces me responde, entonces no creen en Dios, enojados conmigo. Entonces yo escribía en castellano y escribía en hebreo. Y yo le preguntaba a los 300 en cuál de los 2 idiomas se escribe al revés. Muchas veces, intuitivamente, muchos me decían que en hebreo se escribía al revés. La pregunta es, ¿en hebreo se escribe al revés para el que tiene el parámetro de escribir en español? Pero para el que escribe en hebreo, el castellano es al revés y no tiene lógica. Y no es una cuestión de competir cuál es mejor idioma o cuál tiene más lógica. Ninguno de los 2 es mejor idioma y ninguno de los 2 tiene más lógica. Yo puedo discutir que el hebreo es más antiguo, que como se esculpía, se escribe de izquierda a derecha porque se esculpe así y no así. Hay muchas lógicas, pero no es una cuestión de ganar un concurso, es una cuestión de ser claro y decir que no hay una normalidad. Entonces, yo ya tengo que explicar por qué los judíos no celebramos Año Nuevo el 1 de enero, ya estoy partiendo de que hay una normalidad que yo me tengo que justificar. Y cuando yo me tengo que justificar que hay una normalidad, ya estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Ahora, como todo el mundo en el calendario gregoriano, por una cuestión civil, comercial, legal, cerramos nuestro año el 1 de enero, tengo que decir que el 1 de enero tiene que ver con una fecha, y es interesante que en el mundo católico durante los últimos 100 años se fue olvidando, que tiene que ver con la circuncisión de Jesús. Jesús nació, de acuerdo a la tradición cristiana, la noche del 24 al 25, es decir, el 25, no nació el 24, en la religión judía la noche es el día siguiente, el 8º día es el 1 de enero, era el día que se circuncidó Jesús, que como buen judío, a partir del 8º día era la circuncisión. El año nuevo gregoriano, un ciclo comercial, un ciclo futbolístico, un ciclo de notas, un ciclo lectivo, un ciclo de lo que fuera, es cierto, y para todos nosotros, y a mí me emociona brindar la noche del 31 de diciembre, a mí no me da lo mismo, me emociono. A mí hay un balance, hay una emoción de los que no están, de los que están, de los que están lejos, no me da lo mismo. Pero no es lo mismo el año nuevo del 31 de diciembre
para el pueblo judío que Rosh Hashanah. Explicado esto, y después un segundo error, que es un error divertido, un error entendible. ¿Por qué los judíos celebran Rosh Hashanah o celebramos Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, en una fecha móvil que va entre septiembre y octubre? ¿Por qué no cae siempre el mismo día? Porque cae exactamente siempre el mismo día, el 1 de Tishrei. El 1 de Tishrei es el primero del mes de Tishrei, que es el Año Nuevo Judío. Claro, como no es el calendario que la mayoría de nosotros usamos, y ese calendario tiene 354 o 355 días, o 384 o 385 días, ese calendario se mueve dentro de un periodo de tiempo del calendario gregoriano. Pero siempre los judíos celebramos Rosh Hashanah el mismo día, el 1 de Tishrei. Que necesitemos justificar y ver por qué este año cae el 15 de septiembre, el año pasado el 23 de septiembre y el otro el 2 de octubre, porque juega con estos 20 días que el calendario judío agrega un mes o no, pero siempre cae el mismo día, el 1 de Tishrei. Los judíos celebramos Rosh Hashanah el 1 de Tishrei, que agrego, siempre cae en la misma época. No es que se va corriendo para atrás, nunca va a caer en junio, julio y nunca va a caer en noviembre. Cae entre el 15 de septiembre y el 10, 12 de octubre, nunca antes, nunca después. Porque, lo expliqué en muchas otras clases, el calendario judío es solar. Y Pesaj, la fiesta de la primavera, tiene que caer en primavera. Entonces, hay como un acomodamiento para que el año sea perfectamente solar. Dicho esto, ¿qué celebramos los judíos en nuestro Rosh Hashanah? ¿Qué celebramos? Primero, si me permiten, quiero... acá estoy. Muy bien. Bien, me salió bien. ¿Están viendo el texto? ¿Lo están viendo, no? Señor. Bueno, muchísimas se está gracias. viendo. Después quiero saludar a uno o dos que no conozco, que va a ser un gusto, pero ojalá cada clase tenga muchos que no conozco y no haga tiempo a preguntar. Me lo deseo profundamente. Fiesta de las trompetas. Estamos leyendo el libro de Levítico, el tercer libro de la Torá del Pentateuco, el libro de Levítico de Baikra, capítulo 23, del versículo 23 al 25. Y Dios, el Señor, le ordenó a Moisés, a Moshe, que le dijera al pueblo de Israel, a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. ¿Sí? Y acá estoy. Sino que presentarán ofrendas por fuego. Vuelvo a repetir. Dios le dijo a Moshe que le dijera al pueblo de Israel: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no hará ningún trabajo, no es lo que me importa a mí ahora. ¿Sí? Y muy bien. El primero del mes séptimo, el pueblo judío celebra Rosh Hashanah el primero del mes séptimo. ¿Estamos todos locos o equivocados matemáticamente? El 1 de enero es el 1 del 2024, del 2023, del 2054. El 1 del 1. Sin embargo, pareciera ser que Rosh Hashanah, de acuerdo a la Torá, al Pentateuco, es el 1 del mes séptimo. La pregunta es ¿por qué? Acá, ¿qué pasó? ¿Cómo es que celebramos Año Nuevo el 1 del mes séptimo? Si siguen recordando lo que acabamos de leer, se celebra el son de trompeta. Hoy no tocamos ninguna trompeta. ¿Qué tocamos en Rosh Hashanah? Y esto es lo que vamos a hablar el próximo martes o el próximo. El shofar.
Por supuesto. Pero en la Torá dice Yom Truá, un día de estruendo, un día de sonido de un instrumento de viento. Ese primero del mes séptimo se convirtió en Rosh Hashanah. Ahora, no lo traje hoy porque lo hablamos la vez pasada y porque la Torá enseña en el versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo, que es el comienzo de los meses para nosotros. Es decir, Pesaj, en la salida de Egipto, el mes de Nisan, es el primero de los meses para nosotros. Tishrei es el séptimo mes. Si yo empiezo a contar a partir de Pesaj, Pascua judía, que es el primero de los meses, eso dice Éxodo 12, capítulo 1, versículo 1. Este es el primero de los meses para ustedes. El primero del mes, el mes séptimo, es donde celebró Rosh Hashanah. De acuerdo al calendario bíblico, el calendario empieza, como no podía ser de otra manera, con la libertad, cuando dejamos de ser esclavos. Con la primavera, en Pesaj, en Pascua, en el mes de Nisan, comienza la primavera. No podía ser de otra forma que el calendario empiece con la vida, con la libertad, con la salida de la esclavitud. No hay otra posibilidad. Sin embargo, algo ocurre para que esto que acabamos de leer en Levítico se convierta el primero del mes séptimo en algo que nosotros llamamos Rosh Hashanah. ¿Qué pasó? Esto. En la Mishnah, no los puedo retar, pero esperen un poquito. Muy bien. Ahí está. Son en la Mishnah, lo que están viendo bien grande, que lo agrandamos al máximo. Ya muchos de los que vienen estudiando conmigo lo estudiaron diariamente y muchas veces. En la Mishnah, en el tratado de Rosh Hashanah, en el orden de Moed, la Mishnah está dividida en 6 partes. En la segunda de esas 6 partes, que es Moed, festividades, se divide en tratados, y en el tratado de Rosh Hashanah, en el capítulo primero, Mishnah 1 de la Mishnah es un libro que tiene aproximadamente 1800 años, y se empieza a redactar hace 2200 años, tiene un proceso de compilación y redacción complejo. Ya voy a grabar próximamente para Yeda algún curso que sea introducción a la Mishnah, donde 1 o 2 clases voy a dedicarme a explicar qué es, y después estudiar muy rápidamente algunas Mishnayot elegidas en esas clases de 14, 15 minutos de duración. ¿Sí? Que son las que están pregrabadas en el sitio. ¿Qué dice el capítulo primero? Son 4 los comienzos del año. ¡Ah, qué bonito! ¿No había un solo comienzo del año, el primero de Nisan, que es cuando salimos de Egipto? ¿No hay uno solo? No, hay 4. El primero del mes de Nisan es el comienzo del año para los reyes y para las fiestas. No voy a entrar con los detalles. Los reyes, si se elegían antes del primero de Nisan, cuando llegaba el primero de Nisan, cumplían su primer año. Cuando uno edita una revista, no siempre el año 2 es cuando pasó un año que empecé a editarla. A veces consideramos que el 2023, el pedacito que edité, es el año 1, y a partir de enero del 2024 ya es el año 2. Acá el año 2 se marcaba a partir del primero de Nisan, que es en la Torá, el año nuevo. Y para las festividades. Si yo a un niño judío le pregunto cuáles son las 3 festividades de peregrinación que peregrinábamos a Jerusalén, me va a responder Pesach, Shavuot y Sukkot. Pascuas, Shavuot, fiesta de las semanas o de las primicias, y Sukkot, fiesta de las cabañas. En ese orden, porque vienen en el orden del año. Primero Pesach. Después viene una segunda opción, que es el primero de Elul. Elul es el mes anterior a Tishrei. En este mes, el mes que estamos en curso ahora,
es el comienzo del año para el diezmo del ganado. De acuerdo a la Torá, teníamos que dar un diezmo del ganado que teníamos, no es el 10%, es mucho menos. Entregarlo al templo, entregarlo a Dios, ayudar al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el año? A partir del 1 de Elul. Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon opinan, en cambio, que es el 1 de Tishrei, o Tisri, es lo mismo. El 1 de Tishrei es el comienzo del año en relación al cómputo de los años. Primera vez que aparece acá. Ajá. El 1 de Tishrei resulta ser que el 1 del mes séptimo, donde tenía que tocar la trompeta o el shofar, de golpe se convierte en el comienzo del año en relación al cómputo de los años. Y después va a hablar, no voy a entrar ahora a los años de la revisión, a los años del jubileo, a la plantación de árboles y a los vegetales. Y el final no es lo que a mí me importa, aparece un cuarto comienzo del año. Fíjense acá, esperen, bueno, se me pierde. El 1 de Tishrei es el comienzo del año en relación al cómputo de los años. Esta frase sola. ¿Cómo es que llegué? ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que el judaísmo llegó? Que el 1 del mes 7, donde tenía que tocar la trompeta, y leímos la Torá, se convirtió en el comienzo del año. La primera respuesta es porque aparece en la Mishnah. El 1 de Tishrei es el cómputo en relación a los años. Está escrito, así es, pero no es tan simple. Y acá van varias cosas muy lindas que creo que vale la pena enseñar y compartir. Los judíos siempre vivimos en un mundo que nos rodeó, que tenía otra cultura. Los judíos siempre vivimos en el mundo que nos rodeaba, que tenía otra cultura. Siempre. Los judíos argentinos comemos asado. Y los judíos hindúes no deben comer vaca. Y los judíos japoneses o chinos comen mucho más arroz que nosotros. Y lo estoy mirando a Miguel Mego y hay un montón de peruanos, gracias a Dios, y ojalá haya un montón de muchas nacionalidades que cada vez los hay más. Los peruanos comen mucho arroz. ¿Saben por qué? Primero porque tienen. Porque uno come lo que le sobre y lo que tiene. ¿Saben por qué en la Argentina no comemos paiche? Porque no sabemos ni qué es, no hay. Es un pez amazónico, medio prehistórico y enorme, riquísimo. Porque no hay. ¿Y por qué en Inglaterra o en Francia o en Israel comen menos carne de vaca que nosotros? Porque no tienen. Porque no tienen. Uno come lo que tiene y vive rodeado de la cultura que cada país tiene. Los judíos somos así, entonces un judío argentino en un mundo occidental, el 29 puede ser que coma ñoquis. O en un país italiano comemos pizza, comemos helado, comemos pastas. Los argentinos comemos mucha pasta. ¿Cómo no vamos a comer pastas si nuestro origen es fundamentalmente italiano y español? ¿Qué vamos a comer? ¿Hay influencia judía? Sí, muy importante. Árabe, muy importante. Irlandesa, muy importante. La más importante es española e italiana. Entonces comemos comida española e italiana. Y no está mal, está muy bien. Es obvio que esto ocurra. El pueblo judío en el año menos 586 sufrió uno de los golpes más importantes de su historia cuando se destruye el primer templo de Jerusalén en el año menos 586. Con el rey Nabucodonosor, vuelvo a repetir, Nabucco de Verdi, la ópera viene de, que tiene que ver con esta destrucción del templo y con la deportación de los judíos a Babilonia. La mayoría del pueblo judío no fue deportado a Babilonia, pero algunos fueron deportados a la fuerza y otros muchos eligieron ir a Babilonia. ¿Cómo es que un judío va a ir a Babilonia? Igual que los judíos fuimos a vivir a Nueva York, a Berlín o a Buenos Aires, o a París, o a Caracas. Uno va donde le conviene, donde le gusta, donde ve que puede vivir mejor, donde es mejor recibido, o donde te reciben, porque en otros lugares no te reciben. ¿Cómo los judíos no iban a ir a vivir a Babilonia si era la capital del mundo?
Algunos fuimos llevados a la fuerza y otros fuimos muy gustosos. ¿Y qué es lo que aprendimos en Babilonia? Babilonio, cultura babilonia, comida babilonia, nombres babilónicos y un calendario babilónico. Ahora, ¿los judíos perdimos nuestra identidad en Babilonia? No. La adaptamos. Y el calendario judío en Babilonia fue cambiando hasta los nombres de los meses. Pero no cambiaron las propias festividades. Fue avanzando. Pareciera que el mundo babilónico algo celebraba, adivinen qué mes, en Tishrei. El primero de Tishrei, el primero día de Tishrei celebraba Año Nuevo. Los judíos ya teníamos una celebración en Tishrei. ¿Qué era esa celebración? El primero del mes séptimo hay que tocar la trompeta o el shofar. Cambia el calendario. Y cuando cambia el calendario judío, los judíos volvemos de Babilonia, no todos, un poquito, algunos judíos volvemos de Babilonia 100 o 150 años después, liderados por Esdras y Nehemías, Zerubabel, por Esdras y Nehemías y Zerubabel. Estamos hablando del menos 444 antes de la era común. Y en ese momento, el pueblo judío pasó por el filtro de Babilonia y ese filtro nos marcó. ¿Nos hizo dejar de ser judíos? Absolutamente no. Reestructuró, redefinió lo que nosotros hoy llamamos judaísmo. Esto ocurrió siempre con todos los judíos en todas las épocas. Es lo que yo creo que es lo más sano del pueblo judío. Por eso un judío peruano come más arroz que un judío argentino. Por eso un judío hindú no come vacas y un judío de Nueva Zelanda come más pescado. Ahora, todos debiéramos comer kasher. Las reglas son las mismas o tremendamente parecidas para todos con respecto a la comida. Pero como acá estamos hablando del calendario, de golpe ocurre algo con el primero de Tishrei. La pregunta es, ¿qué pasa? Chocamos con la cultura babilónica muy fuerte, después chocamos con la cultura griega muy fuerte, después tuvimos muchos choques con muchas culturas muy fuertes, algunos choques voluntariosos y otros choques forzados y con imposiciones forzadas y prohibiciones de desarrollo como pueblo, ¿sí? Hubo un choque con la cultura musulmana, un choque con la cultura cristiana, muy grande. Y de este choque no salimos indemnes. Nadie choca y sale igual. Pero el pueblo judío redefine y reestructura su identidad. Y redefine y reestructura su calendario. Esto es terrible, es muy fuerte. Ahora, aparece en la Torá esta festividad, el primero del mes séptimo. Y junto al primero del mes séptimo, el 10º del mes séptimo, es Yom Kippurim. Yom Kippur, el día del perdón. ¿Qué hace la tradición judía? Y ahora vamos a volver a la Mishnah. Ahora volvemos al texto de la Mishnah. ¿Sí? Yo sabía. Bueno, un momento. Bueno. Bueno. Algo pasa. Aparecen 4 comienzos de año. Esos 4 comienzos de año que nos llaman la atención. ¿Cómo hay 4 comienzos de año? Si vamos a analizar en serio cualquiera de nuestros calendarios, en cualquiera de nuestras vidas, tenemos muchísimo más calendarios que los que acabo de decir. Calendario lectivo, calendario impositivo, calendario futbolístico, calendario personal, el aniversario de Eduardo y Eugenia, que a Eduardo lo hizo un hombre muy feliz y pleno, y lo sé porque lo hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, de muchos momentos. Para Eugenia no sé si tanto,
o para José y Rosita, que tienen muchos más años que Eduardo y Eugenia de casados, ¿sí? Tienen un calendario propio. El nacimiento de un hijo es un calendario propio. No vivimos con un solo calendario que empieza y termina en una fecha. Hay ciertos calendarios que nos unifican, pero calendarios, el calendario académico de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires de Derecho, no es el mismo calendario académico que la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Belgrano o de la Universidad de Cali. Y el apertura y el clausura que jugamos en la Argentina, en el fútbol, en primera división, tiene que ver con el calendario europeo y tiene otro. Y el año nuevo impositivo resulta ser que los contadores en junio presentan los impuestos o en mayo y tienen otra forma de hacer el balance. Entonces no hay un solo año nuevo. Pareciera que hay muchos, hay 4 en la tradición judía o más. De esos 4 años nuevos que hay en la tradición judía, cada uno tiene otro significado. ¿Para qué? Celebro Año Nuevo. ¿Para qué? Año Nuevo desde que conocí a Eugenia, desde que conocí a Paola, desde que conocí a Rosita, desde que conocí a Roberto. Muy bien, es un aniversario de que empecé una vida nueva. Mejor, peor, diferente, buena, cada uno sabrá. Pero que cambió mi vida. Y es personal. Pero hay ciertos calendarios que no son personales, que tienen que ver con un pueblo y una comunidad, con una temporada. En Israel la temporada de lluvias empieza después de octubre y es hasta Pesaj, de Sukkot a Pesaj. En Buenos Aires llueve en cualquier momento mucho. En La Plata, que está por ahí el amigo Jorge Podcarni, ni que hablar, que se inunda y se inundó y hubo desastres. En Mendoza no llueve nunca. Hay calendarios. Y la tradición judía dice que estos 4 comienzos de año tienen que ver con 4 calendarios diferentes. Y lo interesante es que la Mishnah número 2, que tengo un pequeño problema que no logro entender, pero que ya está y lo doy por... son estas cosas raras que suelen pasar, aparece que en Rosh Hashanah los hombres pasamos delante de Dios y Dios nos hace como una inspección, como cuando el general hace pasar a sus filas adelante de él y él revisa si el arma está bien, si el uniforme está bien, si saben marchar, si están limpios, si están bien parados, si están bien alimentados. Entonces, en Rosh Hashanah es el día que de alguna forma, en hebreo, Kol Ba'i Olam Tabir Lefaneja Kibnei Marot, todos los hombres pasamos delante de tuyo como en una revisación, como en un desfile, como en un numerón. Un numerón tiene que ver con número, es cuando Dios va viendo quién fue y qué hizo y qué pasó con cada uno de nosotros. Ahora voy cerrando en 10 minutos la idea para que podamos volver a charlar. ¿Qué celebramos en Rosh Hashanah? Primero, 5.784 es el próximo Rosh Hashanah. Hay una discusión entre pueril, por infantil, por tonta, e ignorante. ¿Qué celebramos en Rosh Hashanah? El comienzo del mundo, el comienzo del hombre. Y empiezan todas las teorías raras. Que nadie sabe. Primero, la teoría basada en la más pura y absoluta ignorancia que sostienen en Estados Unidos decenas de millones de personas que niegan que son creacionistas, que creen en Génesis 1 y 2. Medio Estados Unidos, y centenares de millones en el mundo de judíos, cristianos, musulmanes, que entienden que el mundo tiene algunos miles de años y que los dinosaurios, que esto que éramos un solo continente que se va dividiendo, los estudios que se hacen con el Hubble, el Big Bang, son todas patrañas de la ciencia para negar realidades absolutas que es la creación bíblica. Y tratan, y con esto lo hago muy breve porque esto va a ser motivo de una charla entera, tratan de que la fe o la narración bíblica está por encima de la razón o la ciencia,
o que la razón y la ciencia está por encima de la narración bíblica, sin entender que son dos verdades totalmente diferentes y que ninguna puede ganar, porque ni la ciencia me enseña para qué está el hombre y cuál es el objetivo, ¿sí? Ni la Torá pretende enseñar ciencia. Entonces, si el mundo fue creado en 6 días y cada día duró 8.000 millones de años, si el día, la noche, lo que fuera, es a mi modesto entender mezclar elefantes con sensaciones. No tiene nada que ver, mezclar dos cosas que no tienen lógica. Entonces, el mundo, y ahora no sé quién sos iPhone, está bueno poner nombre, por eso insisto que tengamos nombre, pero con gusto, en un minutito, habilitas tu micrófono y respondo. Sin 3 minutos. Un momento. Hay alguien que... no hay una... me voy. Uno quiere ver cuántos años hay. Repetimos que el mundo tiene 5.784 años. Y de vuelta, ¿es de la creación del hombre o es de la creación del mundo? No es muy relevante. Ese año fue fijado hace 1.400 años por un libro que, contando las generaciones que la Biblia cuenta, la Torá, el Tanaj cuenta desde la creación del mundo, estableció que hace 1.500 años aproximadamente habían pasado 4.300 y tantos años. A partir de ese año empezaron a contar año por año y hoy llegamos a 5.783 y dentro de 20 días vamos a llegar, si Dios quiere, al 5.784. Pero celebramos 5.784 años, primero. Hasta hace 1.500 años a nadie le importaba en qué año del calendario vivía. Vivía en el 3er año del rey Tanto, en el 4.º año del rey Tanto. Nadie contaba el tiempo como lo contamos hoy. El concepto historia, como lo conocemos hoy, no existía. Y la cronología, como la medimos hoy, era inexistente e intrascendente. Por algún motivo en este libro, Seder Olam Sutta, el pequeño orden del mundo, un sabio judío que se le ocurrió empezar a contar los años. Y determinó en el año 534, para poner un año, que no sé si fue ese, que estaban en el año 4.432. Y empezaron a sumar y les dio hasta el año de hoy 5.783. Por eso el número 5.783. ¿Sí? Que es arbitrario, pero hoy los judíos celebramos el 5.784 dentro de 24 días, 23 días. Y está bien que así sea. Igual de arbitrario que en el mundo general se celebra hoy el 2023. Igual de arbitrario que el 2023. Ni mucho más ni mucho menos. No es que porque es arbitrario es malo, ¿eh? Pero tener claro que se determinó un año cero que astronómicamente no puede existir. ¿Para qué hoy estamos en el 5.000 en el 2023? Sin embargo, hoy estoy en el 2023. ¿Qué celebramos en Rosh Hashanah? No se celebra el paso del tiempo. Es muy pobre celebrar el paso del tiempo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y hay muchas canciones de diferentes autores que hablan del paso del tiempo, ¿sí? Víctor Heredia es uno, hay otros autores que hablan del paso del tiempo, muchos, ¿sí? Películas, lo que el tiempo se llevó, lo que el tiempo me enseñó, canciones hermosísimas, algunas. ¿Qué celebro en Año Nuevo Judío? ¿Qué intentamos celebrar los judíos? Si yo voy a abrir el libro de rezos que rezamos los judíos en Año Nuevo Judío, no voy a encontrar prácticamente un solo lugar que hable del paso del tiempo. Y no voy a encontrar prácticamente un solo lugar que hable de la creación del hombre o de la creación del mundo. No va a aparecer. ¿Qué es lo que habla? De un concepto muchísimo más profundo, que sí es genial y tiene que ver
probablemente con uno de los pocos conceptos que el pueblo judío enseña a la humanidad, que es el concepto de balance personal, de Din Veheshbon. ¿Qué hice bien y qué hice mal? ¿Qué podía haber hecho diferente? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo pido disculpas? ¿A quién? ¿A mí mismo? ¿A Dios? ¿Y cómo le pido disculpas al otro por el daño que le hice? ¿Y cómo acepto las disculpas de mí mismo, del otro, de Dios? ¿Y cómo sigo adelante? ¿Y cómo vuelvo a convertirme en la mejor persona posible? ¿Cómo me convierto en el mejor Fabián? Este concepto de Rosh Hashanah es absoluta y únicamente revolucionario. Ser libre es revolucionario, por eso el tiempo se empieza a medir desde que salí de la esclavitud. Por eso el tiempo se empieza a medir desde que salí de la esclavitud. Por eso la primer fiesta es Pesaj, porque un esclavo no celebra el tiempo, un esclavo no maneja su tiempo. Un esclavo, el tiempo le pasa, pero él no es responsable, es como un bebé. Para una lombriz, el paso del tiempo marca, se reproduce, se convierte en mariposa, en oruga, se muere, se multiplica, pasa el ciclo y sigue y sigue y sigue, es parte de la naturaleza, no tiene conciencia de lo que hace o deja de hacer con su tiempo. La persona libre sí. Y en Rosh Hashanah aprendemos un principio central y fundamental. Mara, Víctor, Elena, yo o cualquiera de los que están en las 3 páginas de Zoom, que ni di vuelta para ver quiénes están o quiénes van ingresando en esta charla que empezamos a las 8. Y cualquiera de los que estamos acá, no estamos condenados por nuestro pasado. Porque todos nosotros hemos, lo que en argentino diríamos, metimos la pata, nos equivocamos muy feo muchísimas veces. Realmente en nuestra vida hay muchas cosas que desperdiciamos tiempo, causamos daño, no ayudamos, no fuimos todo lo correcto, no hicimos todo lo necesario. Y muchas veces cambiamos, y muchísimas veces cambiamos para bien. La mayor parte de las veces cambiamos para bien y no cambiamos para mal. Viene Rosh Hashanah y me dice, vos no estás condenado al fracaso. Vos no estás condenado a lo mismo que hiciste el año pasado. No estás condenado al error. Estás predestinado a mejorar. Y esto parte de un concepto profundo que seguiremos hablando a la vez siguiente, que es básico. Si Dios a mí me brinda una segunda oportunidad, y si a mí Dios me permite cambiar y mejorar, y en lugar de querer mi destrucción, quiere un concepto tan central sobre el cual voy a hablar de vuelta, mucho diferente y mejor, que te llama Teshuvá, arrepentirme, desandar, volver, cambiar, perdonar. Todo eso es Teshuvá, de responder. Dios no quiere que me muera, quiere que mejore. Dios no quiere que siga mal. Dios quiere que siga bien. Dios no quiere que altere la vida de los demás para mal o que sea neutro. Dios quiere que sea positivo. Entonces yo tengo que poder perdonarme a mí, perdonar a Kelita y ser perdonado por Diego por los errores que cometo. Porque si Dios lo hace conmigo y con ustedes, y Dios no nos juzga y no nos condena por lo que hicimos, sino que nos da una enorme oportunidad en el futuro, yo tengo que tener ese concepto con el otro. Cuando preguntamos a los judíos qué celebramos en Rosh Hashanah, celebramos una fiesta hermosísima, tremendamente difícil, que tiene que ver con entender que el pasado no me condiciona. Yo soy lo que pasó en mi pasado. Yo cargo con mi historia, pero yo no soy un cúmulo de errores que estoy condenado a seguir cometiéndolos. Como ser humano, como criatura de Dios, como haber sido creado, criatura o criatura es
fui creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Tengo la capacidad de perdonarme fundamentalmente a mí mismo y volver a empezar de cero. Y como me gusta siempre decir, el primer día de clase, la alumna que nunca estudió matemática y que se sacó 0 el año pasado, cuyo cuaderno estaba desprolijo, roto y nunca hizo las tareas, el primer día de clase tiene la misma chance de ser abanderado que el 10. Porque volvió a empezar. Uno vuelve a empezar con lo que carga. Nadie deja su mochila. Pero volver a empezar una segunda, tercera, cuarta, séptima, 11ª oportunidad, tiene que ver con este concepto que si Dios me lo brinda a mí, ¿cómo es que yo no lo voy a brindar a Dios, al otro y a mí mismo? ¿Sí? Pero sobre esta idea vamos a ir ahondando. Entonces, ¿qué celebramos? Esta bendita oportunidad que Dios nos regala, y por lo tanto yo tengo que regalarles a ustedes y a mí mismo, y ustedes me la tienen que dar a mí, de perdonarnos, de empezar, de sanar, de cuidarnos, de mejorar, ¿sí? Porque si partimos de la justicia, todos nosotros debiéramos estar fusilados en el momento, porque si Dios desde la justicia nos juzga, sonamos. Sonamos en argentino estamos perdidos. Si nos juzga desde la misericordia y desde el amor, en el sentido de entender una segunda oportunidad, segundas oportunidades, entonces se nos abre un mundo adelante de oportunidades y de bendiciones que no conozco, ¿sí? Bien, hace rato me quería preguntar a alguien cuyo nombre desconozco y está como iPhone. Decime quién sos, iPhone, y otra vez pones con nombre, es lo único que te pido. Vamos, dale. Mil disculpas. Habilita tu micrófono. Habilita tu micrófono. Vos lo tenés que hacer. Roberto, vamos vos, hasta que habilita el micrófono iPhone. Okay, una alegría verte nuevamente de Nueva York, a vos y a tu mujer, un abrazo enorme. Gracias, y después gracias. De vos, a la amiga acá de iPhone, que no puedo decir, si descifra el micrófono, bienvenido. Okay. Sí. Sí, gracias. Las clases, como siempre, son muy, muy instructivas y muy, muy emocionante estar aquí con todos ustedes. Te quería hacer una o dos preguntas. Me acuerdo que hace mucho tiempo en Argentina había una propaganda que decía borrón y cuenta nueva. No sé si era de un banco o alguna, pero eso siempre se me viene a la idea de lo que son las fiestas que vienen ahora en Tishrei, Rosh Hashanah, especialmente entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que uno tiene la oportunidad para hacer este tipo de borrón y cuenta nueva, y poder introspectar a sí mismo. Y otra cosita que te quería preguntar es, en hebreo la palabra para pecado en realidad está mal traducida, ¿verdad? Es het, que es como Tal cuando cual. le tiras el arco y flecha y le tiras al blanco y fallas. Pero sí. no quiere decir que se te va a caer el cielo, sino que tienes oportunidad de volverlo a hacer y varias veces y no hay límite, ¿verdad? Claro, ahora, la palabra het, arijote la matará. Yo le pifié, le pifié, le erré al objetivo. Entonces tengo que volver a estudiar. ¿Qué pasó? Que pateé el tiro libre, no soy Messi, que volvió a salir campeón, y va a volver a salir campeón porque por algo es excepcional. Entonces, Messi, ¿por qué patea también los tiros libres? Porque nació bien dotado, sí, y porque en los entrenamientos patea 45.000 veces cada vez el tiro libre, ¿eh? Y porque hace 25 años que los pateas. Entonces habrá tirado a cualquier lado. Y hay que volver a patear y volver a patear. Esto es el concepto hebreo de error, de het. La traducción, como vos decís bien, Roberto, si bien pecado es una palabra más compleja y de origen poco judía, y tiene muchas más riquezas de las que creemos, en la tradición judía el hombre no peca, se equivoca. Se equivoca, ¿sí? Esto. Así que, por supuesto, sí, señor. Don Jaime, vamos. Y si habilita el micrófono iPhone, con gusto iPhone.
El concepto que vos planteabas de empezar de nuevo, nosotros todo este mes y los 10 días de Yamin Oraim, las transgresiones del hombre con el hombre, la tenemos que arreglar nosotros con nuestro vecino, no con Dios. O sea, el hecho, y ahí hay una diferencia conceptual enorme en el judaísmo con el cristianismo, ya que Dios no se encarga de los problemas nuestros con nuestros vecinos, sino que eso los tenemos que arreglar nosotros. Y me gustaría tu opinión sobre eso. A ver, probablemente dentro del mundo cristiano profundo también, y siempre está, el cambio del hombre para con el hombre, ¿sí? Esperen que hay alguien que ahora quiere entrar. Del cambio del hombre para con el hombre, y también está. Ahora, este concepto, estoy justo por grabar ahora un curso sobre Rosh Hashanah completo de 7 clases, y la última clase de Yom Kippur y la última clase de Rosh Hashanah habla de este tema. Dios perdona, y en realidad es más largo y vale lo que vos decís. Yo no tengo muy claro. Yo creo que Dios perdona todo. Dios perdona lo que mi papá y mi mamá no me perdonan. Dios perdona lo que yo no le perdono al aislado. Yo creo que Dios perdona y nos regala una segunda oportunidad siempre. Ahora, ¿para qué sirve esa segunda oportunidad si yo no perdoné? Si yo no sané. Y yo, como dijo Roberto, no aprendí a disparar al blanco y pegarle, a patear los tiros libres bien para meter los goles. ¿Sí? ¿De qué me sirve una segunda oportunidad si lo único que voy a hacer en la segunda oportunidad es el mismo daño? Entonces, es correcto lo que vos decís. En Yom Kippur y en Rosh Hashanah, en Año Nuevo, Día del Perdón, aparece este concepto de que Dios no perdona los errores entre el hombre y el prójimo hasta que el hombre los subsana. Si el hombre no subsanó el error, Dios no lo perdona. Aparece esto en el texto de la Mishnah y el Talmud. Y al mismo tiempo también aparece este poder mágico del perdón. Los dos conceptos que parece que chocan. Rosh Hashanah es el libro en blanco. Ahora, ¿qué pasa? El alumno que no aprendió las tablas, que es desprolijo, que no estudió y que no mejora, por más oportunidades que le den, no va a ser Einstein hasta que aproveche una de esas oportunidades. Pero claramente es un tema muy complejo. Ahora, el tema del perdón, yo creo que es un tema central en la humanidad y en la vida de todos nosotros. Y de vuelta, no lo digo desde la autoridad de haber perdonado a todos siempre. Soy un tipo que guardo rencor con algunos, que tengo broncas, tengo derecho a tenerlas, pero claramente yo no sé si al otro que me causó daño le molesta mucho mi rencor. Lo que sé es que el rencor en general nos destruye a nosotros, a mí mismo. Que como dijo Hillel, soy el primero importante del cual tengo que ocuparme, ¿no? Si no me ocupo de mí, entonces ¿de quién? Pero este concepto del perdón, de vuelta, lo vamos a hablar más profundo, pero me parece genial volverlo, que plantea Jaime. Dios no perdona hasta que el hombre no perdona los errores del hombre y su prójimo. Ahora, ¿qué pasa si yo le pido perdón a Mara o le pido perdón a Miguel por algún daño que le hice y Miguel no me perdona? ¿O qué pasa si alguien me quiere pedir perdón a mí? Yo ya me morí, no estoy. O no puede subsanar el error. Entonces, está esta discusión en el propio Talmud, del perdón como algo divino, que Dios nos perdona, porque sí, por amor, y se acabó, pero al mismo tiempo ese perdón, porque sí, por misericordia, por amor, porque Dios es amor, y se acabó, me exige a mí el compromiso de, Fabián, no vuelvas a meter la pata, no vuelvas a equivocarte, no vuelvas a ofender al otro, no vuelvas a estafar a tu compañero, no faltes la confianza, no pierdas tu vida. Es un doble juego, ¿sí? Pero de vuelta, quiero este Rosh Hashanah
no celebramos el paso del tiempo, celebramos qué hacemos nosotros en ese tiempo, cómo consagramos el tiempo. Porque el tiempo pasa y yo voy quedando cada día más pelado, sin pelo me refiero a pelado, no todos los países de Latinoamérica es sinónimo. Y el tiempo pasa y mis células envejecen y tengo menos fuerza y cambia mi actitud a la vida. Pero esto no hace que yo consagre el tiempo y valore el tiempo diferente si yo no me lo propongo. Y Rosh Hashanah Kippur es la celebración de lo que los hombres libres que empezamos a manejar el tiempo en Pesaj hacemos con ese tiempo. Entonces en Rosh Hashanah, si celebramos que el mundo fue creado en 6 días y en el 7º Dios descansó, que creó al hombre, es muy lindo el número 5.784 y ya está establecido. Y está bien. Pero lo que celebramos es una fiesta, es nuestro propio balance. Y estamos diciéndonos a la edad de José o de mis padres, o a la edad del más joven de los que está en esta charla, siempre hay una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Y podemos tener la vida más digna, más correcta y mejor que podemos y que debemos tener todos. Sí, de vuelta, el que entró con iPhone, si quiere o quien quiera habilitarlo, mientras espero, vuelvo a invitar a todos que entren a la página sabiduriajudía.com, que difundan esta clase entre toda la gente que quieran, judía, no judía, simplemente que hablen español, por ahora. Y en segundo lugar, que si ingresan a la página y les interesa y pueden, aparte de difundirlo, se suscriban a este proyecto. ¿Qué es suscribirse? Hay una cantidad de cursos que para poder ver esos cursos que están pregrabados y lo ver en tiempo y forma donde quieren, en clases aproximadamente de 15 minutos y cursos que la mayoría tienen 7 clases, tienen que suscribirse, que lo puedan difundir. Y de cualquier forma, el martes que viene continuamos con esto, que también es Yeda en sabiduriajudía.com, que son estas clases, ¿sí? Bien. Vale que levanten la mano y que pregunten, y no callan para siempre, callan hasta el martes que viene. A ver, ¿quién? Mara. Bueno, yo te voy a preguntar algo que es a lo mejor muy básico. Me da la impresión, yo soy católica, no súper ejercicio católico, pero sí soy católica, me da la impresión de que en los católicos nosotros imploramos el perdón de Dios previo a hacer un acto de contrición, o sea, un acto de arrepentimiento, lo que implica de algún modo rever nuestra conducta. Pero el perdón viene de Dios. A mí me da la impresión de que en el judaísmo hay una construcción más del judío, este acto de contrición, sin que haya una voluntad divina. ¿Me explico? Bien, acá, bien, Mara, primero es un gustazo, gente que me vio nacer, y amigo de mis padres, y no sos la única, y más de uno, y es una alegría enorme estén acá, compartiendo esto. Y es con vergüenza que ante muchos de ustedes yo puedo hablar, por lo que ustedes saben, la vida, no ustedes solos, sino por muchos, cada uno sabio de otro tema. Así que con mucho pudor y alegría, bienvenida a la pregunta. Yo creo 2 cosas, va a depender un poco de qué creo, en qué tipo de Dios, o cómo es mi fe, o cómo estructuro mi concepto de fe en Dios, pero errar es humano, perdonar es divino, la famosa frase, con un montón de chistes y anécdotas que vienen después. Errar es humano, perdonar es divino. El perdón es de Dios, pero el perdón pertenece a los hombres. Y al respetar y honrar a Dios y tenerlo a Dios como un objetivo, como una guía, como una luz, depende de los hombres, ¿sí? Yo puedo elegir ese camino o no elegirlo. Claramente a mí me gusta lo que vos decís, porque yo entiendo que si yo no te perdono y si yo te voy a agredir constantemente, a vos el resguardo del perdón de Dios, un momento.
A vos el resguardo del perdón de Dios te va a servir. Pero yo no te voy a perdonar. ¿Sí? Yo no te voy a perdonar. Un hijo, un hermano, un marido, un socio, no te va a perdonar. Y yo creo que las dos son muy, muy importantes. Está vinculado con lo que decía Chaim Rubens, y en la tradición judía el Claro, perdón es de claro, Dios o claro. el perdón es humano. No hay una postura tan única. Yo creo que el perdón más importante proviene de Dios, pero proviene de mí mismo. Y el peor para perdonarnos, salvo que no sea un estúpido, ni siquiera un pedante, un idiota, un estúpido, en el sentido más enfermo de la palabra y no agresivo, es que yo no me perdone a mí mismo. Porque que yo no te perdone a vos, Mara, yo qué sé, soy un tonto. Que yo no perdone a mi mamá, pobre de mí, que no perdone a alguien que me da y me dio tanto amor. ¿Sí? Y que me brindan todo como mis padres. Y digo, estoy un bobo. Pero en última instancia tengo derecho a no perdonarlos. Porque yo no me perdone a mí mismo y no me permita a mí mejorar, es mucho más triste. Entonces, este concepto del perdón y de la oportunidad de renacer, del balance, de cambiar, yo creo que es fundamental. Creo que es central en la identidad judía, central en la identidad cristiana, en la identidad musulmana, en la buena identidad de la buena gente. Que los judíos hicimos de esto dos festividades como Año Nuevo y Día del Perdón. Hicimos de esto, o Dios hizo de esto, nosotros junto con Dios hicimos de esto uno de los nudos de la tradición judía, no tengo duda. Pero acá va a venir de acuerdo a la lectura de cada uno, ¿no? Quiere decir No que sé en si síntesis, te y hice corto más lío acá, o te respondí. quiere decir que en síntesis, en el perdón habría una referencia divina, pero hay una construcción personal. Todo está mezclado, Mara, de acuerdo a qué fe tengas, pero hay todo, claro que hay construcción personal. Que Dios a mí me guíe y me enseñe, es algo que yo tengo que ser agradecido a respirar, a ir de cuerpo y a comer. Siempre tengo que estar agradecido a Dios, pero el que hace las cosas soy yo. O yo soy instrumento de Dios, pero cuando las hago mal soy yo. Y el que puede mejorar soy yo. Y el que tiene que elegir el camino de izquierda a derecha, A, B o C, estudiar derecho o estudiar ingeniería, soy yo. ¿Sí? Bien. Roberto, vamos. Sí, cortito, quería solamente añadir una cosita más al análisis de Mara y de ti. A mi parecer son varios niveles de perdón. O sea, empiezas a disculparte por cosas que has hecho a otros y a recibir el perdón de otros por cosas que les has hecho. Y luego, me imagino, creo que eso pasa durante todo el mes de Lula, ahí donde tienes la oportunidad de analizar y ver lo que has hecho daño a otros. Pero llega el día de Yom Kippur. Yom Kippur empieza con el Kal Nidre, Uf. que es una, 3 veces se repite, que por todos los pecados o sea, todos los hets, o sea, lo malo que hice el año pasado, hasta Dios, pides disculpas a Dios, pero lo tienes que hacer una vez que hayas pedido disculpas a otra gente. Sí, señor. Sí, señor. Por esto va unido, Roberto. ¿Por dónde estás? Yo a Nueva York. Acá estás, ahí te vi. Va unido, por supuesto. Bueno, voy cerrándolo y cuento. La semana que viene, que alguien alguna vez me preguntó, y ahora voy a decir la otra, vamos a hablar de uno de los episodios de la Torá más trascendentes, más difíciles de entender y más difíciles de juzgar, que es Akeidat Yitzhak. Las ataduras de Yitzhak, o cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Yitzhak, que me permito poner un signo de pregunta, si realmente estaba dispuesto a sacrificarlo o sabía que no lo iba a hacer al final, pero como no cuento el final, que no lo tengo claro tampoco, quiero contar esto. Y esto es la próxima clase, las ataduras de Yitzhak, Akeidat Yitzhak y la fe. ¿Sí? Hubiera titulado una frase del actor, a mi entender, uno de los 3, 4 actores más importantes que dio la República Argentina, un gran hombre de bendita memoria, Alberto Olmedo, Zichrono Libraja, no solo un gran actor cómico, un gran actor
que él en un personaje decía, y si no me tienen fe, cuando hacía el Mano Santa, burlándose de los Manos Santas. ¿Sí? ¿Qué es la fe? La cuestión de fe. ¿Qué hablamos cuando hablamos de fe? ¿Sí? Más allá de Alberto Olmedo y el Mano Santa, ¿qué hablamos cuando hablamos de fe? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es tener y qué es no tener? Bueno, les cuento con muchísima alegría, que hoy, en serio, somos personas de 5, 6 o 7 países diferentes, al menos en Zoom, que yo sepa. Y como 20 o 30 ciudades, llegamos a 60 o 61 en Zoom, más otro montón que va a verlo en YouTube, que lo estamos grabando, en Instagram. No tengo idea cuántos, porque no lo manejo, pero ya son muchos. Y en Facebook también, unos cuantos, de muchos lados, de gente que conozco y gente que no conozco. El amigo Gustavo Rubinstein, un abrazo enorme, Marcos, Lili, Joana Lara García, no sé de dónde, pero una alegría, Graciela Belucio, Rosy Escovici y un montón más. Así que Kenirbu, que cada vez seamos más. Vuelvo a repetir, todo este proyecto, la página sabiduriajudía.com, la clase de los martes, suscribirse, está abierta a todo ser humano de buena voluntad. Y no voy a decir el preámbulo argentino, el preámbulo de la Constitución. ¿Sí? Cualquier persona de buena o mala voluntad tiene que por ahora hablar español. Y cuento como pequeña anécdota, y los dejo con esto. Me llamó un señor que tengo que volver a llamar, se va a reír Eduardo, que está acá, Daniel Katz. No me llamó ni me habló, porque hubiese sido imposible, porque es sordomudo. Pero no, habla. Gracias, Eduardo, pero se le entiende con dificultad y hay que estar prestando mucha atención. Pero lo que él pretende, y uno le habla con los labios así, y él no lee los labios. Entonces, una de las formas de comunicarse es escribiendo un WhatsApp. Y él lo que me respondió fue escribir. Y él me escribió que le gustaría participar, pero que las clases estén subtituladas. Así que quiero decir que las clases, no esta clase, sino las que están bajadas en el programa de IEDA, que uno se suscribe, todas las clases salen por YouTube y si uno quiere, activa subtítulos y salen perfecto los subtítulos en perfecto español. Y esto que sea inclusivo a mí me emocionó muchísimo, porque la actitud de Daniel Katz de decirme, yo soy sordo y yo no puedo participar de esto y quiero hacerlo, y haber descubierto, no descubrido como iba a decir, haber descubierto que sí se puede hacer y que lo estamos haciendo hasta inconscientemente porque YouTube lo permite, me dio mucha alegría. Así que es por ahora en español, después lo vamos a subtitular y doblar a otros idiomas, e incluye a hipocúsicos o personas que no escuchan. ¿Sí? Lo que a mí me llena de mucha alegría. La semana que viene, a la misma hora, en los mismos canales, y vamos a... claro que sí, se subtitula en YouTube automáticamente o alguien tiene que activar un botoncito para que se subtitule. Acá me aclara el amigo Moishe Fagner, socio y amigo en este proyecto y en la vida también. Así que con enorme alegría a todos, nos vemos si Dios quiere el martes que viene, y a los que quieran, con gusto, me ven y nos ven en la página de sabiduriajudía.com. Un abrazo enorme a todos. Cristina, ahí está, no nombré Entre Ríos, estamos de montón de provincias, lugares y de un montón de lugares. Gracias a todos. Un abrazo.